Hola, te invito a que busques tu Biblia y sin prisa te sientes a escudriñar conmigo la palabra del Señor. Veamos la clase. Dios les bendiga abundantemente. Les habla su hermana en Cristo, Wanda Valle. Y hoy vamos a estudiar la lección 21 que se titula Cristo es la manifestación de la vida eterna. La afirmación fundamental dice: la Biblia declara que el verbo de Dios es la luz del mundo y la vida eterna. La palabra verbo en griego es logos y significa palabra. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como la palabra personal de Dios, por medio de la cual Dios trajo todas las cosas a la existencia. Y podemos buscar Génesis capítulo 1. La Biblia también revela que Dios nos ha hablado por su Hijo. Eso se encuentra en Hebreos 1, del 1 al 3. Jesús mismo declara que sus propias palabras provienen directamente de Dios. Y podemos buscar Juan 8:28 y Juan 14:24. También la Biblia nos dice que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios, ayudándonos a entender y a cumplir con los propósitos de Dios. Y podemos buscar 1 Corintios 1:30, Efesios 3, del 10 al 11 y Colosenses 2, del 2 al 3. La vida de Jesús fue la luz para todos, lo cual significa que Él nos reveló al Padre y nos mostró el camino hacia Él. Es a través de Cristo que nos convertimos en hijos de luz y podemos andar en luz. Cristo es la luz del mundo y la vida eterna. Juan 14:6 nos dice que Cristo es la vida, pero también en el Evangelio de Juan es descrito como el pan de vida y el agua viva. Sus palabras son palabras de vida eterna, nos dice Juan 6:68. Él es quien da vida, nos dice Juan 6:33 y Juan 10:10. Y la vida es el don de Cristo, nos dice Juan 10:28. Es decir, la verdadera vida es encarnada en Cristo y experimentada a través de una comunión personal con Él. En la lección de hoy vamos a estar en Primera de Juan. Primera de Juan fue escrita por Juan, a quien se le conoce como el apóstol del amor. Y el amor se menciona en toda esta carta. Juan escribió 5 libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Cuando Juan escribió esta carta, ya era de edad avanzada y probablemente el único sobreviviente de los apóstoles. Se piensa que habían pasado aproximadamente unos 50 años desde que Jesús caminó físicamente en la tierra. Juan había experimentado la comunión con Él y lo había visto enseñar, servir y ministrar a los demás. Esta carta pertenece a las epístolas generales o universales. El versículo clave de esta carta está en el capítulo 5, versículo 13. Y el tema de la carta es conocer la verdad, obedecer a Dios y vivir en amor. Juan escribe esta carta porque había varios errores que estaban hallando aceptación entre los creyentes. Uno de ellos alentaba a la dejadez moral y el otro era un error acerca de la persona y obra de Cristo. Juan escribió para combatir estos errores y lo hizo destacando la comunión del creyente con Dios. Escribió para que comprendiésemos que la comunión con Dios nos trae gozo. La comunión con Dios nos libera del pecado, también nos protege del error y trae certidumbre, la certeza de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 1, comienza diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Juan comienza esta carta de forma muy similar a como lo hace en el Evangelio de Juan, haciendo hincapié en que Cristo, el Verbo de vida, es eterno, pero que Dios vino al mundo como ser humano y que él, Juan, fue testigo presencial de la vida de Jesús. Jesús fue oído, visto, contemplado, palpado por Juan y por todos sus discípulos durante su ministerio terrenal. La palabra contemplar en griego se define como una mirada con propósito y con admiración. No fue una visión rápida y pasajera la que Juan especifica aquí como quien se cruza casualmente con otra persona en la calle, sino que fue una visión sostenida de alguien a quien se trata familiarmente y cada día. Así que Juan comienza la carta con el testimonio de su conocimiento personal de Jesús. Él confirma el hecho de que aquel que existía desde la eternidad se hizo carne, y era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este testimonio contradice directamente las enseñanzas falsas que se estaban propagando en ese tiempo, la cual negaba que Jesús es el Cristo y que verdaderamente existiera en forma física. Si alguien quiere investigar un poco más sobre este tema de las enseñanzas falsas, porque ¿verdad? En la clase de hoy pues no nos daría el tiempo para discutirla, puede buscar lo que eran las filosofías platónicas, el docetismo y el gnosticismo. Primera de Juan 1, del 3 al 4, dice que lo que hemos visto le anunciamos para que también ustedes tengan comunión los unos con los otros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribo estas cosas para que su gozo sea cumplido. Juan transmite a sus lectores para que puedan ser partícipes de la misma dulce comunión que él tuvo con Dios. Esta comunión es posible gracias a la sangre de Jesús, que limpia al creyente y satisface la demanda de justicia que el Padre exige contra el pecado. Según la palabra, hay 4 personas con las que nosotros los creyentes tenemos comunión. Con los cristianos, y tienen, ¿verdad?, algunos textos que pueden buscar. Esta comunión en griego, koinonía, es tanto social como espiritual. Con el Padre, y también tienen los textos ahí. Con Dios Hijo, y tienen los textos. Y con Dios Espíritu Santo. Primera de Juan 1, del 5 al 7, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Las tinieblas representan lo pecaminoso y lo maligno. Cuando Juan dice Dios es luz, está afirmando que Dios es totalmente santo y veraz, y que solamente Él puede sacarnos de la oscuridad del pecado. La luz también está relacionada con la verdad, en el sentido de que la luz revela todo lo que hay, ya sea bueno o sea malo. En la oscuridad no se diferencian las cosas, y lo bueno y lo malo se parecen, pero en la luz se pueden distinguir fácilmente. Así como no puede haber oscuridad en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan confronta aquí una de las falsas enseñanzas de aquel tiempo que establecía que como el cuerpo iba a ser destruido, era legítimo satisfacer cualquier deseo del cuerpo. Juan les dice: no podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en oscuridad espiritual. Andar en tinieblas se refiere a vivir una vida carente de la verdad de Dios y de una comunión personal con Él. Significa rechazar las normas de Dios y seguir sus propios caminos de placer e inmoralidad.
Los que viven de esta manera no tienen comunión con Él y no son nacidos de Dios y sus acciones lo demuestran. Podemos buscar Juan 3:19, 2 de Corintios 6:14, 1 de Juan 3, del 7 al 9. Sin embargo, aquellos que han aceptado el perdón de Dios y la oportunidad de tener un verdadero compañerismo con Cristo, experimentan su favor, ayuda y fuerza para vivir en pureza espiritual y hacer lo que es justo según la norma de Dios. Juan enseña que un verdadero cristiano no puede seguir viviendo en maldad e inmoralidad. El pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo, desbarata la vida y aumenta la confusión. En vez de paz hay discordia, en vez de armonía hay desorden, y en lugar de comunión hay enemistad. Sin embargo, cuando tenemos comunión con Dios, experimentamos la gracia de Cristo que dispersa las tinieblas y nos llena de la luz de Dios. La expresión la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, se refiere a la obra continua de santificación en la vida de aquellos que siguen a Cristo. Podemos buscar Romanos 3:25 y Hebreos 9:14. Primera de Juan 1, del 8 al 10 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan comienza diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el original se refiere a la culpa personal. En otras palabras, Juan está diciendo, si decimos que no tenemos en nosotros el principio del pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Y es que algunas falsas enseñanzas de ese tiempo mantenían que toda la materia era mala y que el espíritu era bueno, pero que el alma no quedaba contaminada por la carne, que el pecado no existía como un principio ni poder en la naturaleza humana, y algunos afirmaban que sus malas acciones no eran en realidad pecado. Así que aquí Juan está destacando el pecado no solo como acciones que desafían a Dios, sino como el principio básico de la naturaleza humana. Hoy día hay mucha gente que niega la existencia del pecado y tienen una visión errónea del mal. Nosotros los creyentes debemos estar bien conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una real y es una constante amenaza en nuestras vidas. Es solo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos hacer morir las tendencias y acciones de la naturaleza pecaminosa que se revela contra Dios. Podemos buscar en nuestras Biblias Romanos 6, del 1 al 2, Romanos 6, 11, Romanos 8, 13 y Gálatas 5, del 16 al 25. Juan sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios está más que dispuesto a perdonar por las formas en que hemos ofendido y hemos transgredido sus normas. Es por eso que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y a pagar la pena por nuestros pecados. Sin embargo, para poder recibir su perdón, debemos admitir voluntariamente que hemos seguido nuestros propios caminos y desobedecido a Dios. Después debemos someternos a la autoridad de Jesús y permitir que Él purifique espiritualmente nuestra vida. La respuesta de Dios a tal humildad y entrega es consistente con su carácter fiel y su naturaleza de perdonar. Podemos buscar Salmos 143:1, Jeremías 31:34, Miqueas 7, del 18 al 20 y Hebreos 10, del 22 al 23. Al confesar nuestros pecados, Dios nos dará perdón y restaurará nuestra comunión con Él. Nos purificará de la culpa y de la destrucción del pecado. La preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo nos trae pureza moral, plenitud espiritual, separación del mal y consagración a Dios. Podemos buscar
Salmo 32 del 1 al 5, Proverbios 28, 13, Lucas 15, 18, Romanos 6 del 2 al 14. Puesto que estos falsos maestros a los que Juan está refutando afirmaban que sus acciones inmorales no eran pecaminosas y que ellos ni pecan ni han pecado, Juan termina diciendo que si decimos que nunca hemos pecado, en otras palabras, que no era necesario aceptar el perdón dado por Dios a través de la muerte de Cristo, estamos haciendo a Dios mentiroso. En otras palabras, estamos ofendiendo a Dios, ya que Él en su revelación afirma que todos los hombres son pecadores. La palabra nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También podemos buscar Proverbios 29, Salmos 51, 2 y 6 y Romanos 3:10. En la clase de hoy estudiamos cómo algunas personas al final del siglo I se habían extraviado de la verdad y tergiversaron la cristología y minimizaron los efectos del pecado y despreciaron la comunión con los demás hermanos. Gracias le damos al Señor porque un día pudimos reconocer que necesitábamos un Salvador y Cristo nos lavó en su preciosa sangre y transformó nuestras vidas y aún lo sigue haciendo. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga mucho.